En el marco de la 20ª edición de las Jornadas Informáticas del Uruguay, la CIAP tiene el gusto de presentar aquí en la Sala Roja a Esteban Revelo, Germán Benzal y Nicolás Gerolami del UDELAR para tratar el tema de implementación de Data Warehouse Open Free. Esteban, Germán, Nicolás, bienvenidos, adelante. Buen punto, gracias. Perdón. La implantación de un Data Warehouse Open Free para ACE. Nuestros tutores, fueron Nelson Calero, Lorena Echeverri y Ariel Sabiero. Un poco de lo que vamos a ver en esta presentación. Comenzaremos con lo que es la introducción, un poco a un marco conceptual y lo que es el proyecto de grado, los objetivos del mismo, una evaluación y comparación de las plataformas open source y free. Abordaremos el tema de la calidad de los datos, el proceso de diseño multidimensional, la arquitectura de la solución, de implementación, así como también los resultados obtenidos y las cosas que nos quedaron en el tintero y las conclusiones. Conceptos básicos. Un Data Warehouse, como algunos sabrán, es un conjunto de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Los componentes básicos son los sistemas de datos fuente, almacenamiento temporal, así como también los procesos de extracción, transformación y carga, las herramientas de acceso a datos y presentación de datos. La idea es partir de los datos, transformarlos a información y mediante los reportes poder tener, acceso a lo que es el conocimiento. El Business Intelligence contiene lo que es la integración de los datos, aborda también la calidad de los datos. Puede o no contener un Data Warehouse, en nuestro caso lo contiene, y también tiene texto y aborda también a veces lo que es el data mining. La introducción al proyecto. Esta propuesta es una iniciativa del área informática de ACE. Actualmente la institución cuenta con reportes gerenciales que son generados a partir de sistemas heterogéneos. Algunos de estos se generan en forma manual, introduciendo algunos errores humanos. Como ACE hoy en día cuenta con gran cantidad de información que no explota, y la idea de tener un Data Warehouse es tratar de explotar eso de alguna forma y así probar que mediante un Data Warehouse de estas características en el marco de un proyecto de grado puede satisfacer lo que es las necesidades de información para la toma de decisiones a nivel gerencial. Los objetivos del proyecto son las herramientas la evaluación de herramientas de Business Intelligence Open Free, el análisis de la calidad de los datos, la implementación de la plataforma preseleccionada, la instalación de estas herramientas, todo lo que es el modelado, creación de los cubos, los procesos de cargas y los reportes. También una parte de un objetivo es lo que es el traspaso de conocimiento
a las personas designadas por ACE para poder así continuar con este proyecto, fuera del marco de lo que es este proyecto de grado. Luego también uno de los objetivos era la interacción con esos dos sistemas, que es el sistema de gestión de usuarios y el de prestaciones, que es de donde íbamos a obtener los datos para poder así hacer la carga del data warehouse que debíamos construir. Al momento de evaluar las distintas plataformas, se hizo un estudio de foros especializados en la materia, se leyó la documentación de cada una de las plataformas con el fin de poder evaluar cuáles satisfacían nuestras necesidades. Estas son las cinco plataformas que evaluamos. Y lo que se evaluó fueron los procesos ETL de las plataformas, los análisis OLAP, reportes, cuadros de mando, todo lo que es la seguridad, cómo manejaba los roles y los usuarios. La documentación fue algo que hicimos bastante énfasis por la naturaleza de las plataformas, al ser open y free. No hay nadie que dé directamente soporte, y quien da soporte generalmente cobra por ese servicio. Así que bueno, hicimos mucho énfasis en esa parte para tratar de en caso de tener algún problema o alguna duda, que haya una comunidad bastante grande para poder responder esas preguntas. También se miró la usabilidad, y dentro de los otros aspectos, bueno, el licenciamiento y la madurez de la plataforma. En base a esas 5 plataformas se preseleccionaron 2. Estas fueron Spago BI y Pentaho. Nos definimos una escala de 1 al 5 para poder evaluarlas. Se instalaron ambas dos, se configuraron. Como se dijo anteriormente, se observó la documentación brindada por la plataforma y por la parte externa, todo lo que es foros, blogs, y la accesibilidad y la facilidad de uso. Se tomó, como se ve ahí, la decisión de usar Pentaho Community, y se usó toda la plataforma. Pudimos haber elegido, por ejemplo el módulo de ETL de Spago BI, que era también bastante interesante, pero se decidió usar solo una plataforma, y por eso usamos simplemente el Data Integration, por ejemplo. Calidad de los datos. Bueno, encontramos unos cuantos inconvenientes con respecto a lo que es la calidad de los datos en las fuentes de datos. Se necesitaban ciertas claves foráneas dentro de lo que es el esquema de la base, y de las cuales no existían, lo que hacía que, por ejemplo, un afiliado no tuviese un departamento asociado o no tuviese una localidad. A veces tenían referencias que no existían en la base a la cual tendría que hacer referencia, y eso nos causó algunos problemas que tuvimos que tratar de resolver. Algunos ejemplos también, bueno, se encontraron afiliados con más de 125 años, algunos que todavía no han nacido, que de fecha de nacimiento 2020, por ejemplo, usuarios asociados a localidades inexistentes, la representación de más de 20 departamentos para los afiliados,
Y esos problemas, bueno, se atacaron creando una base de datos intermedia con una estructura muy parecida a lo que eran los datos fuentes, pero tratando de agregar esas restricciones en las bases de datos. Surgieron entonces los problemas de tratar de adaptar los datos de la base fuente a esa nueva estructura, y lo que se hizo fue crear nuevos registros en las tablas, por ejemplo, con valores no califican, y todo lo que no se podía corregir se le asignaba ese valor. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco de los procesos de diseño que se utilizaron en el marco de este proyecto. Básicamente la información que nosotros necesitamos está almacenada en cubos de información, que son objetos multidimensionales a los cuales se accede para obtener esos datos. De alguna forma se deben de generar esos datos a partir de la información que se encuentra en la base de datos actual. Por lo que nosotros, por ejemplo, partiendo de los requerimientos, partiendo de lo que serían los requerimientos por parte de la institución, en este caso reportes gerenciales que se quieren realizar sobre los datos que tenemos, y a la vez utilizando un esquema conceptual de la base de datos que actualmente tiene la institución. Se empiezan a modelar esos cubos de información, o a generarse esos esquemas conceptuales de los cubos que vamos a estar necesitando. Después de tener esos cubos, se deben de poder mapear a un esquema relacional, a una base de datos relacional, y de alguna forma se crean los esquemas lógicos a los cuales se mapean cada uno de los objetos de ese cubo. Bueno, para eso utilizamos de vuelta el esquema conceptual. A ver. Acá. El esquema conceptual y el esquema conceptual de las bases que teníamos. Después de tener ese esquema lógico, generalmente se aplican, incluso nosotros aplicamos lo que serían algunos patrones de diseño sobre los cubos multidimensionales, pero aplicados a la parte de diseño multidimensional, para de alguna forma mejorar esos esquemas lógicos, no solo en performance, sino en la forma en que queremos acceder a esos datos. Por ejemplo, si tenemos dimensiones que necesitamos que sean jerarquizadas o separar dimensiones, bueno, se hace en este paso. Después de tener los esquemas lógicos, se realiza la carga de esos esquemas lógicos en esta parte, que está involucrada toda la parte de ETL del proceso de Business Intelligence en este proyecto. Se extraen los datos, se los mejora, se los limpia y se los ingresa en el esquema lógico nuevamente, se los ingresa en el esquema lógico de la base de datos, en donde pasan a ser funcionales de alguna forma. Para poder ser funcionales se debe crear cierta metadata que maneje esa información, por lo que se crean los cubos multidimensionales, que básicamente es una estructura en XML que de alguna forma define las dependencias entre cada una de las dimensiones. Y esos cubos multidimensionales son los que utiliza el motor de CuboSolab para poder brindar la información. Bueno, como dijo Germain, básicamente lo que se quiere con esa información o con esos datos es transformarla en conocimiento de alguna manera, por lo que se deben de transitar varias etapas en el proyecto para poder cumplirlo.
Esto básicamente son las capas de nuestra arquitectura lógica, y en la que se puede ir viendo cómo se va transformando esa información. Básicamente la primera capa, que es la capa de fuentes de datos, que es donde nosotros extraemos la información, y que principalmente son las bases de datos involucradas en los sistemas de los cuales estuvimos obteniendo la información inicial. Dos bases heterogéneas, si se quiere. Una es la base de datos del sistema de gestión de usuarios de la institución, y la otra es del sistema de prestaciones de la institución. En esa capa, por ejemplo, podría ir otro tipo de fuentes de datos que pueden ir desde bases de datos relacionales hacia, no sé, bases de datos no SQLs o archivos Excel, lo que se quiera. Estarían en esa capa involucrados. Después de que tenemos el origen de datos, tenemos una capa de ETL, desde la cual se obtienen los datos de las fuentes de datos, y en esta etapa es donde se procesa y se limpian los datos para ser insertados en el Data Warehouse, de alguna manera. Acá es donde se usa la base de datos intermedia que decía Germain anteriormente. Es una base de datos MySQL en la cual se extraían los datos originales, se los limpiaba, se los procesaba y se los pasaba a las dimensiones multidimensionales que habíamos creado, que mostré en la PPT anterior. Después de tener los datos limpios, se pasan a la capa de OLAP, o lo que llamamos nosotros en realidad. Esto es todo enmarcado en el proyecto nuestro. O sea, es una capa en la cual se almacena la información y a la vez están la metadata de los cubos que mencionaba anteriormente, y eso básicamente es lo que sería nuestro Data Warehouse. Esa es la estructura de nuestro Data Warehouse. A la vez está el motor de cubos, que es el que interactúa con esa información y es el que brinda a los consumidores de esa información lo requerido. Cabe notar que las capas siguientes, o la que interactúan con esa capa, directamente lo hacen con el motor de cubos y no sobre el Data Warehouse, por un tema más que nada de performance, de centralizar la información de alguna manera. La capa de presentación es básicamente nuestra parte o lo que quisimos hacer de Business Intelligence en este proyecto, y básicamente es una visualización de los datos que veníamos analizando y mejorando. Bueno, en la aplicación tenemos los reportes, los análisis OLAP en tiempo real, o análisis ad hoc en realidad se les dice, toda la parte de dashboards y las infografías creadas para esto. Básicamente, otra cosa me quedó, la comunicación con el motor de cubos se realiza a través de MDX. Es una especie de lenguaje, es lo que sería SQL para bases de datos relacionales, pero orientado a bases de datos multidimensionales o cubos multidimensionales. Y bueno, y englobando eso, tenemos la capa de administración y seguridad, que es una funcionalidad más de la que nos provee la herramienta, y básicamente es toda la gestión de estos reportes y estos análisis, y gestión de usuarios a la vez. O sea, de alguna forma hay que controlar que esa información no sea accedida por gente que a lo mejor no tendría que estar viendo esa información. Bueno, toda esa gestión se realiza en esa capa. Bueno, un poco de lo que fue el software utilizado, dado que se requería que fuera open source y free de alguna forma. Lo que se utilizó como base de los sistemas fue OpenSUSE. Las bases de datos que nosotros ingresamos al sistema, no las que ya existían, MySQL y Postgre. Y por parte de la aplicación de Pentaho, el servidor de Business Intelligence, el sistema de integración de datos para la parte de ETL, Report Designer para la generación de los templates de los reportes que van a ser consumidos, Design Studio para la creación de páginas internas del BI Server, Dashboard Editor
fue un extra que agregamos que no viene dentro de Pentaho, sino que es una especie de plugin para Pentaho, que la cual permite generar los dashboards de manera un poco más fácil y más interactiva con el usuario. Y el esquema Workbench para la generación de la metadata de esos cubos que mencionábamos. Esa es la plataforma física que tuvimos. Básicamente se virtualizaron dos máquinas con SUSE que fueron instaladas en los servidores de Lab y en el servidor de TL, dos máquinas paralelas. La primera es esta. Básicamente lo que tiene es todas las herramientas de TL y es la que contiene los procesos de trabajo que se realizaron o sea, todos los procesos de TL que corren sobre esa herramienta. Y la segunda es la que contiene todo lo que sería los servicios brindados al usuario, o sea, el administrador de Business Intelligence, el administrador de usuario propio, etcétera, el report designer, todas esas cosas están todas ahí. Y básicamente el flujo de datos sería partiendo de la base de datos de producción, de la cual se van a extraer los datos. Los procesos de TL utilizan esos datos, lo guardan en una base local y lo vuelven a dejar limpios y utilizables en una base de datos de producción, pero del Data Warehouse. Sería una base de datos aparte acá, accesible dentro del servidor de base de datos. Por lo que un usuario, por ejemplo, si necesitara realizar un reporte sobre esa información, accedería al servidor del app. El servidor del app se comunica con el servidor de base de datos, el cual se comunica con la base de datos del Data Warehouse y extrae la información. O sea, es una forma de separar, por un tema también de seguridad, de dónde se acceden las cosas y cómo se vincula. Bueno, básicamente esto vendría a ser una especie de Gantt, pero es bastante más... no está tan atado a los tiempos, o sea, es básicamente una idea general de cómo fue el tiempo de desarrollo de este proyecto y de las tareas que están relacionadas y sus dependencias, básicamente. Al principio del proyecto comenzamos con 3 tareas concurrentes. La primera, un poco de visualización de estado del arte, de toda la parte de Business Intelligence y Data Warehousing, y un poco de investigación de las herramientas que pensábamos utilizar o queríamos utilizar. Y al mismo tiempo empezamos a evaluar los primeros requerimientos por parte de ACE. También se empezó con el prototipado de las 2 máquinas virtuales que mencionaba Germain, de Pentaho y Spago BI. Y bueno, después de tener más o menos una idea genérica de todo y haber probado por lo menos algún cubo como ejemplo en cada uno de esos prototipos, empezamos a poner en producción lo que sería Pentaho realmente sobre la arquitectura mencionada anteriormente. También con esto empezamos a ver el tema de la calidad de datos y a la vez el modelado multidimensional de los objetos que estábamos hablando hoy. Básicamente estos dos procesos no dependen en sí del todo, pero sí influyen uno con el otro en realidad, por un tema de que si se modifica un modelo del cual se está guardando información, si se encuentra un problema en la calidad de los datos y hay que modificar el modelo, se va a trazar el diseño de ese modelo de alguna forma. Después de empezar a tener los primeros modelos y los primeros cubos, empezamos a realizar la carga de la información con los distintos procesos de TL que mencionamos. Y en este paso sí, obviamente, influye mucho el modelado con la parte de extracción y carga, porque si se cambia el modelo hay que modificar el ETL nuevamente, dado que básicamente se cargan o se actualizan automáticamente. Entonces hay que buscar todos los errores o los posibles errores
luego de haber realizado el cambio sobre el modelo. Después de tener la primera información almacenada en el Data Warehouse, se empezaron a crear los primeros reportes y todas en realidad la visualización o lab de esa información. Y bueno, y como una especie de extra o más que nada orientado a la parte de Business Intelligence, empezamos a crear los dashboards y las infografías con la misma información que íbamos a presentar en los reportes, pero de una forma más interactiva, si se quiere. Bueno, en realidad algo que me quedó colgado es los requerimientos. Hubo dos etapas: la primera inicialmente sobre uno de los sistemas de ACE y el otro sobre el segundo sistema, dado que se integró un segundo sistema a los nuevos requerimientos. Bueno, y al principio del proyecto hasta el final prácticamente tratamos de ir documentando y haciendo un poco de traspaso a las personas involucradas. Bueno, como resultados obtenidos, bueno, se pudo lograr la implantación o la implementación de un sistema de data warehousing sobre Pentaho. Se pudieron diseñar los cubos, se desarrollaron todos los procesos de TL de carga automática, se pudieron realizar los reportes que la institución estaba necesitando, y a la vez se generaron los cuadros de mando y las infografías como un extra a lo que sería el requerimiento en sí. Logramos que el Data Warehouse tenga una actualización periódica, o sea, diariamente los procesos de TR corren o tratan de correrse en la medida que la base de datos se actualice, se van a poder cargar esa información nueva, y si no, por lo menos queda registrado que se intentó cargar esa información, y prácticamente no requiere de una persona que esté ejecutando ese proceso. O sea, directamente el Data Warehouse se mantiene solo, si se quiere decir. Y bueno, y como resultado también la experiencia obtenida a lo largo del proyecto. Bueno, este es un ejemplo de la herramienta de Pentaho, Spoon, y en la que nosotros desarrollamos los procesos de TL para el Data Warehouse. Básicamente este es uno de los más simples, si se quiere, y simplemente lo que hace es tratar de verificar de que la última carga haya sido válida, o se haya realizado una carga exitosa sobre el Data Warehouse. Cada uno de esos bloques básicamente son validaciones o código JavaScript que la herramienta utiliza para poder modificar o alterar esos datos o limpiarlos o lo que fuese. Y bueno, se parte de una base de datos y se termina en una base de datos también destino, que en este caso es la del Data Warehouse. Bueno, esto sería un ejemplo de UNOLAP. Los datos están blureados por un tema de seguridad, básicamente. O sea, esto es lo que es la información que es mostrada al usuario final, después de levantar un cubo en la aplicación. Básicamente este es un ejemplo de tipos de cobertura filtrados por unidades de tiempo y unidades asistenciales en ACE. Y lo que provee Pentaho es, bueno, toda esa información que tenemos guardada en el cubo, la podemos rotar o desagregar o agregar en el caso que se requiera. Si se ve acá arriba hay unos botoncitos de más, no se ve muy bien, pero bueno, en los cuales se puede ir desagregando esa información o accediendo a un nivel de detalle inferior o a la inversa. Y este es el combo de filtros que provee la herramienta. Esto se puede exportar a Excel, a PDF, etcétera. O sea que como herramienta de análisis es bastante potente. Esto se muestra en realidad. Creo que hay un ejemplo en el siguiente. Ahí va.
se muestra como una ventana más dentro de la aplicación. Esto es lo que sería la aplicación de BI en sí, y a la que accede el usuario luego de loguearse, y en la cual está separada en, bueno, la parte de archivos como siempre, y en la navegación de carpetas de archivos, que en realidad en este caso los archivos serían los reportes, los dashboards, las infografías, los OLAPs, y a la cual los usuarios van a tener acceso según su perfil. Y este es un ejemplo de un reporte, también con datos blureados, de afiliaciones. Básicamente, este reporte es lo que el template de este reporte se genera con el Report Designer de Pentaho, se carga con un OLAP de información y es mostrado al usuario en esta ventana. Bueno, se puede filtrar el periodo, por ejemplo, en este caso, se puede agregar un filtrado por encima de los reportes, y también se puede exportar a distintos formatos, también PDF, planillas de cálculo, texto plano, etc. Básicamente esto es lo que ve, o estos son los reportes que va a ver el usuario final. Bueno, y este es uno de los dashboards que creamos. Es un dashboard interactivo que de alguna forma levanta la misma información que el reporte, pero es mostrada o presentada al usuario de una forma distinta, y creemos que bastante más cognitiva, si se quiere. Y bueno, lo que permite es cargar estas gráficas con la información de los cubos, y en la medida que el usuario vaya haciendo clics sobre cada uno de los, por ejemplo, en la gráfica de arriba es una gráfica de departamentos, cada color es un departamento, el usuario puede ir agregando filtros en la medida que cliquea sobre esa gráfica, y a la vez actualiza las dos gráficas restantes del dashboard. Lo mismo pasa con los otros dos, o sea que se puede ir llegando a un nivel menor de detalle en cada una de ellas. Bueno, también se permite el agregado de filtros externos. Esto se genera con el dashboard editor de Pentaho también. Bueno, y un poco de lo que nos quedó para realizar. Bueno, obviamente el agregado de más cubos y reportes y indicadores. Y también nos hubiera gustado un poco agregar un poco sobre la temática de data mining, o ingresar un poco en la temática. Estaría bueno si se pudiera aplicar en este caso. Y también, aprovechando que en la institución se está implantando un sistema de información geográfica, aprovechar esa información para alguna forma agregarlo a la herramienta, dado que provee una integración con Google Maps que se podría utilizar, y así mostrar geolocalización de, no sé, de usuarios o unidades existenciales, etc. Bueno, y también algo que quedó fue, si se quiere, optimizar la performance de algunos procesos, a pesar o de alguna manera aprovechar de alguna forma mejorar esa performance. Básicamente fue eso. Y bueno, como conclusiones, de nuestra parte creemos que se puede implementar una solución de Data Warehousing y Business Intelligence con características free y open source, tomando que nos encontramos en un proyecto de grado dentro de una institución estatal, y a pesar de la calidad de los datos, que fue el gran problema que tuvimos nosotros al momento de realizar el proyecto. Y bueno, como grandes dificultades, por lo menos de nuestra parte, las herramientas por ser ya de por sí por ser open source, y por tener igualmente tienen una buena madurez, si se quiere, existen algunos bugs dentro de las aplicaciones que a veces era complicado sortearlos, si se quiere decir. Por esa medida también había que hacer constantes cambios de versiones, porque de alguna forma en la versión nueva se mejoraba o se cambiaba ese bug, y
necesariamente necesitábamos cambiar de versión, por lo que las cosas que teníamos desarrolladas hasta ese momento por alguna forma dejaban de funcionar, dado que no cumplían, o sea, no se seguía el legado de las aplicaciones en ciertos puntos. Bueno, y ya de por sí nosotros trabajamos de forma remota por un tema de privacidad, lo cual, bueno, también agrega un poco de delay en los procesos. Pero como conclusión es que sí, se puede realizar el Data Warehouse y la solución. Bueno. Preguntas. Por allá. Quería saber si estimaron más o menos las horas que llegó a hacer esto, la cantidad de horas, más o menos cuánto tiempo llevó a implementar el proceso. Después hicieron entre todas las herramientas que analizaron, se hicieron alguna tabla comparativa de las herramientas y si esa tabla comparativa está disponible. Sí, La tabla comparativa está ahí. no. O sea, de Hay las una- dos herramientas que seleccionamos en realidad. Ustedes analizaron un montón de herramientas. O sea, primero vimos 5 herramientas, de esas 5 seleccionamos 2 para analizar y se hizo una especie de tabla con un puntaje puesto por nosotros, evaluando Pentaho y Spago BI en realidad. Inicialmente se hizo una evaluación profunda sobre las 5 herramientas. Eso está en la documentación del proyecto de grado, que claro, no, o sea, no decidimos no presentarla acá por un tema de tiempo, pero sí, o sea, se hizo una evaluación en todos los puntos, se punteó cada uno de esos puntos con las medidas esas que decía Germain, del 1 al 5, y se trató de alguna forma, dado que no teníamos un prototipo de cada una de ellas, de alguna forma evaluarlas con la documentación que teníamos, con los foros, etcétera, papers que encontramos también que hacían evaluaciones. Bueno, y con eso tratamos de alguna forma lograr esa medida, si se quiere. Y un poco elegimos esas dos plataformas básicamente porque la primera, Pentaho, tiene una distribución que es corporativa, si se quiere, o sea, se podría expandir la aplicación a una aplicación corporativa, y la otra, Spago BI, era completamente open source y free, por lo que tratamos de, bueno, agarramos estos dos caminos y vemos a ver si realmente funcionan. Pero sí, las evaluaciones están hechas. Me imagino que en el momento de publicación del proyecto de grados van a quedar públicas. Y el tema de horas, en realidad estimación no hicimos, pero un poco por el tema de nosotros trabajamos 4 horas remotas desde nuestras casas y los fines de semana, o sea, era bastante complicado estimar el tiempo, pero no sé, así a ojo de águila, no sé, 6 horas diarias, trabajando de forma remota, ¿no? Un año y poco. Un año, sí. ¿Preguntas? ¿Ahí por el medio? Sí, quería saber más o menos cuál fue la toma de decisiones de ACE a partir de la implementación del proyecto de ustedes, primero, y después si compararon alguna herramienta parecida que no sea open source para poder comparar, por ejemplo, 3. ¿Por ejemplo? O 3. No. Open source estaba Solo open descartado Solo open por los requerimientos del proyecto en realidad. Ujú. La primera pregunta no... La primera era si, ¿cuál fue la toma de decisiones a nivel gerencial de donde ustedes implementaron el proyecto a partir de los datos que pudieron visualizar? Pero si conocen alguna... Todavía no, creo que no se tomó la decisión. O sea, el sistema está en producción, en realidad se carga todos los meses el Data Warehouse, pero no se implementaron todavía indicadores por parte de la gerencia para tener un poco más de conocimiento, más que información. ¿Más preguntas? ¿Por allí? Sí. Quería consultarles si tienen alguna idea del volumen que tienen tanto en los labs como en cada carga a los labs. Volumen de datos. Como quiera. Filas, sí, millón y algo por cada tabla, ¿no? La tabla de usuarios, o sea, ¿vos decís de los sistemas fuentes o del Data Warehouse nuestro? De los sistemas
15.000 Sí. 15.000 filas más o menos. Eso es lo que tendría el Data Eso Warehouse. en es realidad. es una de las cargas, por ejemplo. ¿Ok? Uno de los cubos, cada vez que se carga, que se hace mensualmente, carga un promedio... Incrementar la carga, ¿verdad? No, Sí. o sea, Sí. es incremental, sí, perdón. Es incremental. Todos los meses lo que se hace se incrementan, se cargan nuevos datos, totalmente desvinculados de los anteriores. En realidad no es que el Data Warehouse tenga esa cantidad de filas, es que cada vez que se cargan esa cantidad de registros que están agrupados por las diferentes dimensiones, grupo de edad, por mes, por tipo de cobertura, por sexo. Y las tablas de fuente, por ejemplo, la de usuarios, tiene 1 millón y pico de registros. ¿Más consultas? ¿Por allá? Sí. La capa de seguridad, ¿la brinda la herramienta o se tuvo que desarrollar algo? No, La creación de usuarios, perfiles. eso es Administration Console, que es parte de la herramienta de Pentaho, que ya te provee la creación de roles, permisos, usuarios. Eso ya está creado. Sí, sí, sí. Es una herramienta aparte que corre, o sea, aparte del servidor de Business Intelligence, en otro server, pero está aparte, sí. Viene con la herramienta. Viene con la herramienta. La gestión de los distintos data source, en realidad de las tablas temporales también se gestiona con eso. La limpieza de los caches de los OLAPs, etcétera, está todo en esa herramienta también. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué diferencia hay entre la versión de Pentaho que usaron y la que hay que pagar, la que nuestra community dice? En realidad no, exactamente no sabemos porque no, al ser uno de los requerimientos más importantes del proyecto que usáramos herramientas open, no estudiamos las versiones pagas, pero supongo que para empezar, por un lado tenés el soporte, No. ¿no? El mantenimiento, o sea, el soporte al ser una versión paga tiene, o sea, vos tenés un problema y creo que tenés alguien que te responda para arrancar, y después al ser una suite integrada, tenés todas las herramientas. Nosotros tuvimos que bajarnos, por ejemplo, la versión community, tenés que bajarte cada una de las partes por separada y después las integrás. ¿Y tenés alguna empresa acá que te dé soporte en Pentaho o...? Sí, acá sí está Cognus, que creo que es una de las empresas que da soporte. Por lo que vimos, estuvimos en una demo de Cognus, mostraron la herramienta, pero, o sea, sinceramente, ¿cuáles son las diferencias exactas? No sabría decirte. ¿Empresa que te dé soporte en Uruguay para Pentaho? Cognus. Cognus. Ujú. Las funcionalidades más notorias, por lo menos que yo pude ver en esa presentación, fueron la creación de los dashboards. Es mucho más rápida, interactiva y segura que lo que provee la versión open source. Son diferentes versiones de las mismas herramientas. Claro, ya viene con paquetes agregados, me parece, que te permiten hacerlo mucho más fácil, a la interacción y la creación de los dashboards. Es drag and drop todo, o sea, es bastante más lindo y visual, Más intuitivo también. más intuitivo. Ujú. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí. A pesar de que ustedes usaban todo open source y demás, pero tomando en cuenta lo útil que es este tipo de herramientas, hace, por ejemplo, con un cliente, ¿qué disposición tenía a pagar por cosas extras? O dijo no, open source y listo. ¿Había disposición a decir, bueno, me serviría pagar por extra? Sinceramente, nunca se planteó eso, nunca se charló. Desde el vamos Porque de open source. desde el vamos de los requerimientos del proyecto era justamente buscar una herramienta que cumpla estas características. O sea, nosotros directamente en los foros especializados, bueno, habían muchas herramientas para seleccionar y nos concentramos las que eran open y que tengan una versión free. La idea era evaluar en realidad si se podía hacer esto con herramientas open y no, o sea, en ningún momento nos pusimos a pensar si se podía pagar alguna licencia de algo porque La idea era hacerlo sin pasar por caja. claro, la idea era saber si se podía hacer. Ahí va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es la base más grande en Uruguay? O sea, ¿es el caso no Pentaho más grande en Uruguay o hay otros estados? ¿Sabes si hay otros proyectos por ahí? Yo sinceramente no ¿La base? conozco, ¿Cómo, pero... perdón? Digo,
pero si en el Estado uruguayo hay algún otro caso similar De volumen de datos. de volumen de datos con ventaja. Sí, No, no sé. sinceramente no podría responder esa Nadie pregunta. más. No. No. Digamos, la base de datos fuente más grande que digamos tuvimos que atacar fue una de 60 millones de registros, que fue De prestación. Prestaciones. el sistema de prestación. prestaciones, que justamente se presentó en la presentación anterior a nosotros. Que justamente ahí, no sé si estuviste, hablaban más o menos del volumen de datos que estaban manejando. Esa fue la segunda etapa de nuestro proyecto. Uno más por ahí. Lo que quería saber es si saben si se usa. Si saben, si... Para poder terminar Sí, entiendo. la herramienta, vos tenés que saber si la herramienta para el usuario final tiene una gran cantidad de usuarios que están usando y realmente responde. Porque Claro. si se hizo un proyecto Si quedó en el limbo, y lo usan dos, nunca vamos a ver si realmente si fue un éxito o no. esa información la tiene. En realidad el proyecto lo estamos terminando ahora y eso está en producción, pero todavía no tenemos feedback. O sea, si bien sabemos que a lo que llegamos era lo esperado, no sabemos qué tanto se está utilizando en realidad. Porque sería como decía, Claro, la frutilla. Claro, Sí. Claro. No, la próxima que haga. esperemos. No, sería una satisfacción para nuestro proyecto también que suceda así. Creo una satisfacción personal. Y creo que vamos por buen camino. Vamos a ver. ¿Más preguntas? ¿No? Agradecemos entonces a Esteban Revelo, Germain Benzal y a Nicolás Gerolami su presencia aquí. Gracias. ¿Te apago esto? Sí.